Instrucción 13. Los ángeles como factores de la evolución. Cuando se habla de evolución, la idea inducida en la mente occidental es muy materialista. Nos hemos acostumbrado a mirar la materia desde un punto de vista puramente científico. Que nuestro sistema solar procede de una nebulosa ígnea, a la que corrientes generadas espontáneamente pusieron en movimiento, entonces asumió una forma esférica y fue arrojando anillos conforme se contraía. Esos anillos se rompieron más tarde y formaron planetas que luego se enfriaron y solidificaron. Por último, o por lo menos, un planeta, nuestra Tierra, generó espontáneamente organismos simples, que más tarde, siguiendo el proceso evolutivo, se fueron haciendo más y más complicados, ascendiendo de los radiados estrellas de mar a los moluscos ostras, de aquí a los articulados cangrejos, langostas hasta llegar a las especies vertebradas. Después de pasar a través de 4 clases de vertebrados, peces, reptiles, aves y mamíferos, ese impulso evolutivo espontáneo alcanzó su grado más elevado en el hombre, a quien se considera como la flor de la evolución, la inteligencia más elevada del cosmos. El científico materialista rechaza toda idea de Dios o de cualquier otro agente externo, por ser, según él, completamente innecesario para explicar el universo. Apoyando su doctrina, tomará una vasija con agua y echará una gotita de aceite sobre su superficie. El agua es para representar el espacio y el aceite reemplaza a la nebulosa. Entonces comenzará a hacer girar el aceite, que tomará la forma de una esfera, agrandándose por el ecuador, y arrojará una esferita más pequeña que comenzará a girar en torno de la masa central, así como los planetas giran en torno del Sol. Entonces el hombre de ciencia se erguirá triunfante y preguntará con compasiva sonrisa: ¿ya veis cuán natural es todo esto? ¿No es superfluo vuestro Dios? Verdaderamente, es admirable observar cómo se producen obscuridades en las inteligencias más brillantes a causa de las ideas preconcebidas, y es maravilloso que un hombre capaz de inventar esa demostración espléndida sea a su vez incapaz de ver que él mismo está representando al autor de nuestro sistema, a quien llamamos Dios, en ese experimento, porque el experimento jamás habría sido inventado, ni el aceite se hubiera puesto nunca en el agua ni comenzado a girar en ella a semejanza del Sol y los planetas, si no hubiera sido por el pensamiento y la acción. Así que en vez de probar que Dios es una superficialidad con su demostración de la teoría nebular, prueba en su más amplia extensión la absoluta necesidad de una causa primordial, llámesela Dios o désele cualquier otro nombre. Y Herbert Spencer, el gran pensador del siglo XIX, vio eso y en consecuencia rechazó la teoría nebular. Sin embargo, no consiguió dar una explicación adecuada de la génesis de nuestro sistema solar, libre de esa doctrina para él objecionable, así que la ciencia, aunque deseosa de rechazarla, sostiene aún la teoría mencionada sobre el origen del mundo sin aceptar la acción inteligente de un ser o seres extraños al universo, un creador o creadores. Cuando se la comprende propiamente, la teoría científica está en plena armonía con la Biblia, que nos habla de cierto número de diferentes seres que toman parte activa en la evolución de la Tierra y de las entidades que sobre ella se encuentran. Oímos hablar de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, potestades, principados, poderes de las tinieblas, poderes del aire, etc., y la mente investigadora preguntará naturalmente: ¿y quiénes son ellos? ¿Qué papel han desempeñado en el pasado? ¿Cuál es su actividad o trabajo actual? Porque la mente investigadora no puede creer que los ángeles son seres humanos transformados por la muerte en entidades espirituales, cuyo solo placer y única tarea consiste en tocar la trompeta o el arpa, cuando en la vida terrestre no eran capaces de distinguir una nota de otra. Tal suposición contraria a la razón no está tampoco de acuerdo con los métodos de la naturaleza, que exige que trabajemos para formar nuestras facultades. Las enseñanzas ocultistas están de acuerdo con la Biblia y con las teorías modernas científicas, según se explica en el capítulo Análisis oculto del Génesis de la obra Concepto Rosacruz del Cosmos, en que lo que ahora constituye la Tierra no ha sido siempre tan denso y sólido como actualmente, sino que ha pasado por 3 periodos de desenvolvimiento anteriores al presente, y que después que pase el actual periodo terrestre, seguirán 3 periodos más antes de que se haya completado nuestra evolución.
Durante los 3 periodos precedentes a nuestro estado actual, lo que ahora es la Tierra y el hombre que se encuentra en ella han ido consolidándose gradualmente desde un sutilísimo estado etérico hasta un estado que era mucho más denso que lo que ahora es. Durante la involución, el proceso consolidativo, el espíritu, que ahora es el ego humano, estaba construyendo un cuerpo o vehículo para cada grado de densidad. Estaba inconsciente, pero lo ayudaban en su obra diferentes jerarquías espirituales, los tronos, querubines y serafines. Cuando se alcanzó el máximo de densidad, el espíritu obtuvo el sentimiento interior de ser un ego separado en el mundo material. Este fue el punto de vuelta, cuando la conciencia no podía sumergirse más, y en la medida en que su conocimiento interior espiritual vaya despertándose gradualmente, irá también espiritualizando sus vehículos, extrayendo de cada uno de ellos el alma, que no es más que el poder esencia de los mismos. De esta manera se irá desprendiendo gradualmente de las regiones densas y materiales, y la Tierra se libertará al mismo tiempo durante el resto del periodo terrestre y los 3 periodos subsiguientes. Al principio de la evolución, el triple espíritu virginal era inocente y sin experiencia. Su involución implica la construcción de cuerpos, lo que realizó inconscientemente con la ayuda de poderes superiores. Cuando quedaron construidos los cuerpos, se hizo consciente, comenzó la evolución. Esto implicaba crecimiento anímico, el que se realiza mediante los esfuerzos individuales del espíritu del hombre, el ego. Al final de la evolución poseerá poder anímico como fruto de su peregrinaje a través de la materia. Entonces será una inteligencia creadora. Los Rosacruces han dado a esos 7 periodos de desarrollo los nombres de los planetas que rigen los días de la semana, porque son los 7 días de la creación, cuando esos términos se emplean en el más amplio sentido de la palabra. Pero esos nombres son los siguientes: periodo de Saturno, periodo solar, periodo lunar, periodo terrestre, del cual, por razones que se explican en el concepto Rosacruz del cosmos, se denomina la primer mitad marciana y la segunda mitad mercurial, periodo de Júpiter, periodo de Venus, y periodo de Vulcano. Nuestra evolución comenzó sobre la Tierra, cuando estaba en el oscuro periodo de Saturno, caliente y de sustancia gaseosa extraída de la región del pensamiento concreto. Allí, el espíritu divino, que es el más elevado aspecto del espíritu virginal triuno, hecho a semejanza de Dios, fue despertado por los señores de la llama llamados tronos en el esoterismo cristiano, quienes también irradiaron de sí mismos un pensamiento forma germinal como contraparte material del espíritu divino. Este pensamiento forma se desarrolló más tarde y se consolidó convirtiéndose en el cuerpo denso del hombre, siendo pues el fruto del periodo de Saturno, el espíritu más elevado y el cuerpo más bajo del hombre. En el periodo solar, la Tierra alcanzó la densidad del mundo del deseo y se convirtió en una masa ígnea brillantemente luminosa. Allí despertaron los querubines, el segundo aspecto del triple espíritu virginal. El espíritu de vida y su contraparte, el cuerpo vital, nació entonces como forma de pensamiento hecho de manera que interpenetrará al cuerpo denso germinal que se había consolidado y adquirido la misma densidad que la de la Tierra. Estaba pues formado por materia de deseos. Cuando pasó el periodo solar, el hombre tenía, pues, un doble espíritu y un doble cuerpo. En el periodo lunar, la densidad de la Tierra aumentó hasta alcanzar el estado etérico que corresponde a la región etérica. La Tierra era entonces un núcleo ígneo central rodeado de una atmósfera o cubierta húmeda y más al exterior de otra atmósfera de neblina ardiente, o un gas vaporoso igniscente. Cuando el agua se calentaba en contacto con el centro ígneo, ascendía surgiendo al exterior, y al enfriarse allí en el espacio externo el vapor volvía al centro.
externo, por ser según él, completamente innecesario para explicar el universo. Apoyando su doctrina tomará una vasija con agua y echará una gotita de aceite sobre su superficie. El agua es para representar el espacio y el aceite reemplaza a la nebulosa. Entonces comenzará a hacer girar el aceite, que tomará la forma de una esfera, agrandándose por el ecuador, y arrojará una esferita más pequeña que comenzará a girar en torno de la masa central así como los planetas giran en torno del Sol. Entonces el hombre de ciencia se erguirá triunfante y preguntará con compasiva sonrisa: ¿Ya veis cuán natural es todo esto? ¿No es superfluo vuestro Dios? Verdaderamente, es admirable observar cómo se producen obscuridades en las inteligencias más brillantes a causa de las ideas preconcebidas, y es maravilloso que un hombre capaz de inventar esa demostración espléndida y fue arrojando anillos conforme se contraía. Esos anillos se rompieron más tarde y formaron planetas que luego se enfriaron y solidificaron. Por último, o por lo menos, un planeta, nuestra Tierra, generó espontáneamente organismos simples, que más tarde, siguiendo el proceso evolutivo, se fueron haciendo más y más complicados, ascendiendo de los radiados estrellas de mar a los moluscos ostras, de aquí a los articulados. Instrucción 13. Los ángeles como factores de la evolución. Cuando se habla de evolución, la idea inducida en la mente occidental es muy materialista. Nos hemos acostumbrado a mirar la materia desde un punto de vista puramente científico. Que nuestro sistema solar procede de una nebulosa ígnea, a la que corrientes generadas espontáneamente pusieron en movimiento, entonces asumió una forma esférica: dos cangrejos, langostas hasta llegar a las especies vertebradas. Después de pasar a través de 4 clases de vertebrados, peces, reptiles, aves y mamíferos, ese impulso evolutivo espontáneo alcanzó su grado más elevado en el hombre, a quien se considera como la flor de la evolución, la inteligencia más elevada del cosmos. El científico materialista rechaza toda idea de Dios o de cualquier otro agente